A ver, Claudia, si estás por ahí. Así nos aparece en cámara. Esperemos un segundo. Estoy, tenía apagado el micrófono. Te escuchamos, pero no te... Ahí Ahí está, ahora sí te está. vemos. Bueno, un aplauso virtual así a la distancia. Ese sería el momento de la bienvenida. Bienvenida en nombre de todas los les integrantes de la ONG Gitanjafra que estamos en este taller y de todas las personas que están participando, que somos como más de 80. Así que es un placer para nosotros contar con tu presencia en esta actividad que nos engalana, nos enriquece y bueno, como te comentábamos hoy, nos llena de felicidad también, ¿no? Que puedas participar. Ya te Muchas gracias. presenté recién mientras te esperábamos, pero quiero que sepas que tuviste tu presentación formal, así que vamos a empezar directamente con algunas preguntas, ¿sí? Para aprovechar Gracias. este rato. La gente va a poder participar, como decíamos, en el chat, dejando comentarios y preguntas que trataremos de recuperar, ¿sí? Pero en primera instancia, pensando en esta situación de aislamiento, queríamos preguntarte por Catedrales, que justo recién estábamos hablando, que fue un libro que se publicó a fines de febrero, inicios de marzo, justo cuando se desató la situación de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Y queríamos preguntarte cómo fue esa experiencia. Te vimos muy activa, justamente estábamos hablando de eso cuando ingresaste, que sos muy activa en las redes sociales y en las distintas comunidades de lectores, pero queríamos preguntarte por esa experiencia. ¿Cómo es publicar un libro, una novela, sin tener ese contacto directo con los lectores, o al menos no teniendo el contacto tradicional al que estamos acostumbrados? ¿Cómo fue eso? Bueno, justamente la novela salió, bueno, primero buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarme a la reunión, ¿no? La novela salió los últimos días de febrero, primeros días de marzo, así que para el 19 de marzo, que fue cuando empezamos el aislamiento obligatorio, habían pasado dos o tres semanas que estaban las librerías, ¿no? Y eso, a veces comentábamos con otros escritores colegas, ¿no? De la situación de, bueno, que si fue bueno o malo que salieran nuestros libros en el mes de marzo porque enseguida pasó esto, etcétera, y hay distintas respuestas a esa pregunta. En mi caso, para mí la experiencia fue buenísima porque lo que pasó es que cuando la gente se tuvo que aislar, varios o muchos se habían llevado el libro al aislamiento. Entonces fue un libro que acompañó a mucha gente en el aislamiento, había muchos que ya lo tenían. Después, a lo largo de la cuarentena, lo que pensamos que iba a ser menos tiempo, terminó siendo 160 días por el momento, y entonces a otra gente lo compró en ebook. Después, cuando las librerías empezaron a poder hacer takeaway o llevártelo puerta a puerta, volvieron a solicitar el libro porque ya había un boca a boca de estos primeros lectores que se lo habían llevado al aislamiento, ¿no? Y la experiencia entonces fue que durante esas primeras semanas, ¿no? Las personas que estaban aisladas, me parece que no solamente con mi libro, con cualquier libro, tuvieron como una vinculación mucho más profunda. De alguna manera había mucha gente que estaba como a flor de piel, y entonces los libros los atravesaban, los textos los atravesaban de otra manera, a los que se pudieron concentrar, porque también estaban los que no se pudieron concentrar, ¿no? Pero entonces me escribieron un montón de lectores, todos los días tenía 10, 12, 15 mensajes de lectores que estaban leyendo la novela y que me contaban lo que les había pasado, pero digamos, en una crónica detallada, ¿no? Como poner la foto del libro y decir, leí tu novela, me gustó, no me gustó, simplemente, sino un detalle de lo que les había pasado con esa lectura. Y por otra parte, yo también estaba en aislamiento, entonces al recibir esos mensajes tenía más posibilidad de leerlos y de contestarlos que a lo mejor en otras circunstancias, entonces se dio todo un intercambio muy rico que creo que fue así porque fue en estas circunstancias, ¿no? Siempre tuve comunicación con los lectores, a partir de que hay redes sociales, como yo soy activa en las redes, muchas veces me buscan, pero yo tengo la sensación que esta vez hubo mucha más gente preocupada por ubicarte en las redes, ¿no? Porque se sumaron a las redes también personas que no estaban en las redes. Todo el tiempo la gente necesitaba comunicarse de alguna manera porque no nos podíamos encontrar, no digo solamente un lector y un autor, sino con amigos, con la familia, con lo que sea, y se empezaron a sumar personas a redes que antes no que habitualmente antes no las usaban, ¿no? Sí, a ver, ¿la perdimos? No. Ahí está, perdón, se había colgado y no sabíamos si te habíamos perdido No, no sé. otra de las situaciones también de... Después otra cosa que pasó es que yo tenía muchos viajes programados para ir a presentar la novela a distintos lugares de Latinoamérica
y de la Argentina, y todo eso por supuesto se suspendió, lo cual genera bastante frustración porque uno tenía todos esos planes, etcétera. Sin embargo, en la mayoría de los casos esos encuentros se pudieron dar, ¿no? Y se sumaron otros encuentros como este, porque también el tema de la virtualidad permite que uno pueda estar en muchos lugares que a lo mejor, si ustedes me hubieran invitado a su encuentro, no sé si yo hubiera podido ir, depende si uno puede por agenda, por presupuesto, por lo que sea, y acá es sencillo, nos comunicamos, hablamos una hora, tuve intercambios con escritores que a lo mejor no me hubiera encontrado, ¿no? Que estamos en distintas partes del mundo hablando para determinado festival, y con lectores, ¿no? Se abre, ahora ustedes son todos de Mar del Plata, ¿no? No todos, no, hay mucha gente de ¿Son distintas todos de Mar del provincias Plata del ustedes? país. Sí, sí, hay gente, los que organizamos sí, Ah, pero el resto de ah, los participantes no, hay de muchas provincias. bueno, me pasa eso, que ahora se abre la pantalla y vos, si vas a Mar del Plata, sabés que los que están ahí son de Mar del Plata o vinieron de otro lado, pero acá se abre la pantalla y no sabés muy bien de dónde son, ni Claro. qué edad tienen los que van a estar, ni de dónde aparecieron, no sé, como que hay mucha más posibilidad de hacer encuentros también federales, ¿no? Distintas personas en distintas partes del país que antes no podían trasladarse a determinados encuentros, con esta virtualidad lo están pudiendo hacer, y eso también es bueno. Me parece que algunas de estas cosas las vamos a tener que rescatar para el futuro, aunque nos podamos encontrar, ¿no? De poder sumar virtualidad a lo presencial. Tal cual. Mira, ahí alguien desde Ushuaia manda saludos, así que para que nos demos cuenta que desde todas partes del país. Buenísimo todo esto que comentás desde la presencia del lector luego de la publicación. Pero en segunda instancia queríamos preguntarte por la presencia del lector en el proceso de producción, en el proceso de escritura de tus textos. Hay distintas miradas de los escritores, ¿no? Hay escritores que dicen que no pueden tener, que enloquecen si tienen presente al lector cuando escribe, otros que no, que siempre lo tienen presente. ¿Cuál es tu mirada en ese sentido? Sobre todo pensando en, no sé, en textos como catedrales que invitan al lector todo el tiempo a indagar en otros textos, en corrientes filosóficas, en pensamiento, en la religión, ¿no? Nos llevan para un montón de lados esas voces de catedrales. Bueno, ¿cómo es la presencia del lector en tu proceso de escritura? Mira, yo creo que la escritura es un acto de comunicación. Que uno escribe, hay escritores que no, que dicen que escriben porque quieren escribir y después, bueno, si eso llega a otro, no les importa. Yo creo sí que es un acto de comunicación y que del otro lado hay alguien que recibe ese texto y una vez que entra en esa persona y vuelve a salir ya es otro texto, ¿no? O sea, porque falta esa parte, ¿no? La apropiación del lector del texto. Entonces, cuando escribo tengo presente que hay un otro que va a recibir lo que estoy escribiendo. Lo que yo no sé es quién es. Y no es que escribo a pedido para un Claro. modelo de lector que lo imagino, ¿no? Cuando yo hacía las clases de dramaturgia con Mauricio Cartuna, él siempre decía que Bertolt Brecht decía que escribía para Carlos Marx sentado en la tercera fila, porque escribía teatro, ¿no? Entonces, digo que es una vara muy alta, ¿no? Pensar que lo tenés a Carlos Marx sentado ahí, tenés que escribir, no sé cómo hacer para escribir. Pero digo, yo no sé quién es ese Carlos Marx que está ahí del otro lado, pero ni siquiera busco sacar un promedio de lectores y decir, bueno, es un lector más o menos así. No me importa quién es en definitiva, sino que es un otro que va a leer lo que yo escribo, que me interesa que entienda lo que estoy escribiendo, que ponga una parte de sí mismo, no darle todo deglutido, sino que hay una parte que tiene que poner también el lector, pero sí pienso en el lector. Bien. Pienso también y me atrevo a comentar esto más a título personal, que lo comentábamos también, dije, yo les quiero preguntar, ¿no? Por su militancia feminista en este caso, ¿no? Digo, ¿pensás en el lector también desde ese lugar, desde la escritura, desde la provocación ideológica también? Mira, yo trato, por ejemplo, Catedrales es un libro que tiene un arco de pensamiento, ¿no? Hay personajes que piensan una cosa y personajes que piensan otra. Obviamente, creo que se nota de alguna manera una toma de posición, no es tan inocente, ¿no? O sea, pero uno como escritor tiene que tratar, una cosa es la militancia y otra cosa es la literatura y la escritura. Uno en la literatura tiene que tratar de que los personajes sean verosímiles, quererlos aunque sean el peor, ¿no? O sea, uno tiene que poner los zapatos de Lía y de Carmen en Catedrales, no solamente de Lía, porque si no es como que Lía es la buena, Carmen es la mala, o sea, yo tengo que poder entender la cabeza del otro. Si yo no entiendo esa cabeza y por qué funciona, estoy perdida. Vos sabés que para construir el personaje de Carmen me sirvió mucho un consejo que me dio una editora que había leído un texto de Laura Restrepo, que se llama Pecado, si no me equivoco. Es un texto que está en un libro, pero que ella también lo publicó en el diario El País.
y tiene que ver con unas entrevistas que Laura Restrepo hacía de una mujer que había sido encarcelada porque había matado y descuartizado a su marido, ¿no? Porque ¿cómo haces vos para meterte en la cabeza de alguien que descuartiza un cadáver? O sea, no mata, pero descuartiza un cadáver. No cualquiera puede hacer eso. Entonces tenés que investigar. Investigué con psicólogos, pero además tenés que poder entender esa cabeza, ¿no? Y entonces, esta mujer, Laura Restrepo, entrevistó en la cárcel a esta mujer que había sí matado y descuartizado a su marido. Y la mujer empezaron a tener una relación de alguna manera, porque ella la visitó varias veces en la cárcel por esto, y la mujer además tuvo un buen vínculo con ella porque había estado muy ofendida con el periodismo cuando apareció el caso, porque la habían tratado como la descuartizadora de no sé dónde, como una cosa así monstruosa, no sé qué. Entonces, cuando ya se estaban despidiendo en una de las últimas entrevistas, Laura Restrepo le dice, mira, hay una cosa que te quiero preguntar. Dice, yo, la verdad que después de que me contaste todas las cosas que te hizo tu marido a lo largo de tu vida, ¿no? Todas las agresiones, las violencias, etcétera, entiendo que en un momento no pudiste más y lo mataste. Yo hasta ahí te entiendo. Lo que no entiendo es por qué después lo descuartizaste. Eso no, ¿por qué? Y entonces la mujer le dice, ¿vos sos rica? Y ella le dice, bueno, rica no, pero tengo un pasar razonable. Dice, ¿tenés auto? Sí, tengo auto. Bueno, si vos descuartizás a tu marido, si vos matás a tu marido, podés subir el cadáver al auto y tirarlo en algún lado. Yo tengo que moverme en el transporte público porque soy pobre. Y la única forma de sacar el cadáver de mi casa sin que nadie lo viera era sacarlo a pedazos. Entonces esa mujer, que para la cabeza de uno puede ser un monstruo porque descuartizó el cadáver del marido, pasa a ser una mujer práctica que lo que hace es, yo ya lo maté, ¿cómo hago para deshacerme de este cadáver ahora? ¿Qué hago? ¿Llamo a la policía y digo que lo maté? No, no quiero ir presa, ¿cómo hago? Y tengo que llevarlo en el transporte público, no puedo cargar un muerto en el hombro en el transporte público, entonces me parece que esas cosas son las que estamos obligados los escritores, ¿no? A ponernos en ese lugar para no juzgar, para no decir esta mujer es un monstruo porque descuartizó al marido, sino entender por qué exactamente descuartizó al marido, ¿no? Sí, eso está presente en todas tus novelas, además, ¿no? Esa búsqueda de la construcción del pensamiento, del razonamiento de los personajes en esas situaciones límites, ¿no? Eso es re interesante. Sí, hola Claudia, Juan Cruz hoy, porque no hemos hablado Hola. previamente. Yo quería hacerte meternos un poco con la cuestión de nuestra formación docente, ¿no? Acá que estamos todos mirando y escuchando. Me parecía interesante, ¿no? Plantear esto. ¿Cuál es tu mirada sobre la mediación literaria, ¿no? El acompañamiento que se tiene que hacer de la literatura, por ejemplo, ¿no? Con algunos quizás de tus textos que se dan en las aulas. ¿Crees que eso desde el proceso de escritura tiene algo que ver? ¿O no? Y directo es No, la exposición yo creo directa, que ¿no? la mediación, no, yo creo que la mediación que hacen en las escuelas sobre el texto y el lector es un derecho y es una obligación del Estado. O sea, el alumno tiene derecho a que eso se produzca y el Estado tiene la obligación de hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros suponemos que si somos lectores pensamos que la lectura es buena, ¿no? Y que es bueno leer. A veces esas frases son frases como frases que queda bien decirlo, pero en definitiva nadie hace nada para que eso suceda, ¿no? Entonces muchas veces las familias dicen, no, hay que leer, hay que apagar el televisor, hay que leer, pero el padre no lee, la madre no lee, nadie lee, y entonces rara vez ahí va a salir, puede ser que sea algún tipo de lector, pero puede ser que no. Entonces, yo creo que está bastante comprobado, si bien, digamos, hay excepciones, como siempre, que un lector se inicia, nadie nace lector, yo dije en alguno de mis discursos, creo que cuando abrí la feria del libro, que alguno lo tomó para un taller incluso, nadie nace lector, o sea, el lector se forma, y hay chicos que tienen la suerte que en su casa los padres son formadores, son mediadores, y los forman y terminan siendo lectores. Pero hay otros que tienen que tener esa oportunidad en la escuela. Por supuesto que hay alguno que no lo tuvo en la escuela y después fue a una librería y se encontró con un librero o un tío. O sea, el azar existe también en la formación de un lector. Pero como Estado, como de planificación de la educación de los pibes y como, digamos, como un plan estratégico de lo que queremos que sean los ciudadanos próximos de las próximas generaciones, si nosotros queremos que sean lectores, la escuela tiene que estar preparada para hacer esa mediación porque nosotros no podemos esperar que la casa lo haga. Como así no vamos a esperar que en la casa le enseñen geografía, ni le enseñen educación sexual integral, porque también es importante que se enseñe en los colegios, también la lectura hay que mediatizarla.
Y eso quiere decir no solamente los contenidos de gramática, de lengua, etcétera, que ustedes tienen que dar porque son, sino el placer de la lectura. Ujú. También yo entiendo que a veces esto se le pide a docentes que no les interesa la lectura. No cualquier maestro de cualquier grado, de cualquier escuela, es un fanático de la lectura. Entonces a veces eso queda librado a la buena voluntad del docente. Eso también me parece que habría que acomodarlo un poco, ¿no? Como que habría que poder formar a los docentes para que puedan mediatizar más allá de sus gustos personales por la lectura, ¿no? Porque es un derecho del pibe que alguien lo introduzca a la lectura, me parece a mí. Sí, y eso un poco salió en el encuentro que tuvimos el martes, ¿no? El placer de leer también, eso construye un lector distinto, ¿no? Y acá un poco también estamos todos en ese Exacto, ¿no? compromiso. Claro, pero ustedes lo tienen, pero ¿qué pasa si un chico de tercer grado de tal colegio tiene una meta que no le interesa leer? Ese no lo formamos como lector, entonces es difícil el tema, pero me parece que hay que tomarlo el Hay que tema, ¿no? asumirlo, claro, Sí, sí, sí. no, no puede depender del interés personal o particular o el recorrido personal Exacto. del mediador. Sí, es lo un poco que decíamos. Bien, no, y también me interesaba particularmente, sabemos que tenés experiencia quizás con relaciones con la escuela, ¿no? ¿Has asistido a entrevistas o charlas con los chicos que quizás leyeron tu obra? Sí, sí, siempre voy, hace muchos años que voy, en los últimos años como viajo mucho pongo 2 o 3 escuelas por año, o sea, me pongo un límite de cantidad de escuelas porque también se hace difícil, digamos, responder a todos los pedidos, ¿no? Te piden, además a veces te piden de lugares que te quedan más o menos cerca y que lo puedes hacer en la agenda, y a veces te piden un lugar lejísimos, que se enojan porque parece que no querés ir a ese lugar porque es un lugar alejado, y no es por eso, sino que vos para ir a ese lugar alojado te tenés que hospedar y tenés que hacer una serie de cosas que a veces no está dentro de tus posibilidades, ¿no? Pero siempre voy por lo menos a 2, 3, generalmente más de 3 te diría, pero mínimo 3 colegios por año estoy yendo en los últimos años y en algunos momentos he ido más también. Así que sí, para mí es muy interesante porque además son realmente lectores diferentes, son diferentes por edad, pero también cada colegio es una manera diferente, ¿no? Y te encontrás eh, con diferentes chicos en cada lugar. Bien, bueno, les comenté acá a los integrantes de esta charla que previamente hicimos una encuesta, un sondeo de colegas acerca de qué textos tuyos trabajaban, ¿no? Y por supuesto ganó la encuesta tuya, ¿no? Creo que más del 60% de las respuestas tienen que ver con tuya, ¿no? Y me interesaba saber si vos sabés, ¿no? ¿Estás al tanto de eso, de que es la más elegida en las escuelas? Yo me imagino que es la más elegida porque es, digamos, por la que más me llaman, pero de todos modos he ido a colegios por BTU, he ido a colegios por una suerte pequeña, por Elena Sabe también, que me llama la atención, que varios colegios tienen Elena Sabe, las vidas de los jueves muchas veces, las vidas de los jueves fue más como una moda, ¿no? Cuando salían las vidas de los jueves, muchos colegios me llamaron por las vidas de los jueves. Creo que tuya y algunas de las otras novelas, pero tuya sobre todo, tiene un poder de introducción a la lectura. Una de las primeras escuelas a las que me tocó ir fue a una escuela que era un colegio secundario que se llama la Escuela de la Joya, porque está en Caballito, en un lugar donde a la mañana hay una escuela de joyeros y a la noche hay una escuela de adultos, ¿no? Y esto era parte del grupo de los alumnos que eran de secundario para adultos, ¿no? Y en ese secundario para adultos había un señor mayor, hoy me parecería un señor de mi edad, pero en ese momento me parecía un señor muy mayor, que estaba terminando el colegio secundario, y él dijo en esta charla que él había leído tuya y que lo mejor que le había pasado con esa novela es que fue la primera novela que él pudo terminar en su vida. Fue el primer libro que pudo terminar en su vida. Él nunca había podido terminar un libro. Y que entonces, después de terminar tuya, se había dado cuenta que él podía terminar cualquier libro. O que podía terminar muchos otros libros. Entonces me parece que ese poder para los docentes, ¿no? De detectar textos, que puede ser tuya o puede ser los cuentos de Cortázar, ustedes, cada uno sabrá cuál. Pero ¿qué hace? Que vos enganchás a alguien para que siga leyendo otras cosas, esos motores hay que, como viste, agarrarlos porque son importantes para que si vos la pifiás, ¿no? Es como, yo a veces pienso que con alguien que querés que lea, si vos la pifiás en el libro que le diste, mejor sacárselo rápido y darle otro, porque si no, no lo enganchás más, ¿no? Me pasó, yo contaba antes a Mariana, que cuando la primera vez que salió tuyo salió por la editorial Colibri, antes de que pasara Alfaguara.
cuando estaba en Coligüe ustedes vieron que tiene unas series de libros que son para escuelas secundarias, ¿no? Tiene colecciones que son para adolescentes y tiene sus colecciones para adultos. Entonces, si bien el libro iba a salir en la colección de Elvio Gandolfo, que es una colección para adultos, en un momento la editorial pensó, a lo mejor este libro puede funcionar en las escuelas secundarias, y se lo dio a un comité que tienen ellos como de asesoras de docentes, ¿no? Que leen libros y les dicen si sí les parece que pueden ir para los colegios o si les parece que no pueden ir para los colegios. Y estas docentes dijeron que no podía ir para los colegios y lo mandaron al de para adultos, pensando que por la temática, etcétera, no iba a ser un libro buscado en los colegios. Como siempre, lo prohibido se impone, ¿no? En general, y como a los chicos les gustan esos libros y hay maestros con cabezas abiertas, empezó a transitar colegios y cada vez se ve en más colegios. De todos modos, muchas veces tengo mensajes de docentes que me dicen que en su colegio no le dejaron dar el libro porque el libro toca el tema del aborto. Alguno me dijo porque los padres no se llevan bien y no quieren en el colegio que es religioso que se muestren familias donde el padre engaña a la madre, cosas por el estilo, ¿no? Yo siempre, a veces cuento una anécdota del colegio de mis hijos, que mi hijo en inglés le habían dado para leer El gigante egoísta de Oscar Wilde, ¿no? Es un cuento clásico que muchos de ustedes deben conocer, que el gigante egoísta tiene un jardín que está muy venido a menos, muy maltratado, y que cuando los chicos empiezan a pasar a jugar al jardín, el jardín empieza a florecer de a poco. Y el gigante egoísta se hace cada vez un poco más blando, un poco más mejor con los chicos, el jardín sigue creciendo, sigue viniendo más chicos, hasta que un día entra un niño de rubio, muy blanco, muy etéreo, qué sé yo, y creo que hace florecer no sé si es un duraznero, algo muy particular, que claramente es el ángel que el gigante egoísta muere y es el ángel que se lo lleva al cielo, digamos, ¿no? Entonces, mi hijo tenía este texto en una fotocopia que le habían dado los maestros, y cuando llega al final, llega este chico rubio, hace florecer el árbol de duraznos, no sé qué, pero el gigante no se muere. Entonces le digo, mirá, acá te falta te perdió la última página, porque este cuento termina en que el gigante se muere. Me dice, no, eran 4 páginas. Le digo, no, mirá, te falta la última página. Bueno, insistiendo, empezó a llamar a sus compañeros para ir a buscar la página que le faltaba. A todos les faltaba la última página. Entonces al día siguiente fui y le dije a la directora, mirá, falta la última página. Y me dice, no, se la sacamos a propósito para que no se quejen los padres, porque con el cuento del gato que se comió el ratón se vinieron a quejar muchos, y entonces para evitar ese problema le sacamos la parte que el gigante se muere. Entonces fíjate a lo que llega la supuesta corrección política de algunos colegios. Si no te gusta ese cuento, porque hay una muerte que se supone de Bettelheim en adelante, o sea, los chicos tienen que saber que la gente se muere. Cuando él va a decir que no se muere la gente, bueno, suponete que no puede dar porque el gigante se muere, da otro cuento, pero no le cortes el final, que es lo más ridículo que existe, o sea. Pero bueno, ese tipo de cosas suceden. Después otras cosas, porque digo, de tuya, ¿no? Sí. Me parecieron muy interesantes algunas cosas que tienen que ver con el paso del tiempo. Tuya es un libro del 2005, ¿no? Entonces, de ya las amigas, por ejemplo, se hablan por teléfono, cosa que ahora si uno lo escribiera no sería hablado, sino que sería chat. Pero más allá de eso hay otras cuestiones que cambiaron mucho en estos años. Y uno piensa, bueno, ¿qué le pasa al que lo lee con esto? Me pasó que hace un año atrás, el año pasado, de un colegio, una profesora me mandó las cartas de los varones, porque el ejercicio que le hizo hacer a los varones, que lo pidieron los varones, es darle voz al novio de Lali, que no tiene voz. Vieron que Lali queda embarazada y decide hacerse un aborto, decide evaluar hacerse un aborto, después no se lo hace, pero el personaje del varón está mediatizado por la madre que dice, salí de acá, no, mi hijo, no sé qué, pero nosotros no sabemos qué le pasaba a ese varón en la novela. Y los varones que leyeron Tuya, lo que pidieron era poder escribir lo que le pasaba al varón. Entonces me pareció muy interesante, porque a lo mejor son varones que hoy dicen, pará, no me dejes afuera de esto que está pasando. Yo también quiero participar de esto que está pasando, ¿no? Eso me pareció interesante. Y otra cosa interesante que pasó en estos días es que hay una maestra de Junín, no sé de qué colegio de Junín, que me manda todos los días por Instagram memes que hacen los pibes sobre Tuya. Entonces está Ernesto que le dice una cosa al otro, que en un meme, y son súper creativos, pero además que son creativos, claramente leyeron la novela porque no saben de qué se trata, porque son acordes con los personajes, ¿no? Entonces es toda una serie de memes a partir de la novela, ¿no? Claro. Entonces, bueno, capaz que para ustedes es normal porque hacen estas cosas todos los días en sus aulas, pero me pareció como un texto puede dar
con la creatividad del maestro y el acompañamiento de los chicos y qué sé yo, a tantas actividades interesantes, ¿no? De hecho, eso que decís es súper interesante porque el taller se llama literatura mutante, ¿no? Un poco estuvimos viendo cómo los textos mutan en otros lenguajes. ¿No? Y eso no lo teníamos porque tuya, obviamente que conocemos las películas, 2015, hay una historieta, ¿no? Pero esto de los memes me parece... No, y además hay muchas, por ejemplo, muchos colegios que me mandaban trailers, guiones, las filman, pero que hicieran memes ya necesita como un pasaje más, Una ¿viste? Que el meme síntesis mayor, sí. necesita como una mediatización, ironía, determinadas cosas, que no es solamente filmar el texto, ¿no? Ujú. Sí, sí. Súper interesante. Aparte sobre el meme me viene bien para plantear algo, un drama personal, ¿no? Que me parece que tuya tiene mucho humor. Como metido. O yo Sí. lo que se les puse a las chicas, ¿no? Que estamos acá, los organizadores. Digo, estoy mal, me estoy riendo y eso estaría mal en el contexto, pero me parece que es casi un valor. Digamos, algo que valoran los docentes. Mira, para mí es el de mis novelas la que más humor tenía. Yo también pienso que me fui amargando con los años, porque cada vez tienen menos humor, ¿viste? Y al principio tenía más humor. Pero de todos modos, por más que tengan menos humor, siempre hay una mirada Mm, ácida, Sí. irónica, ¿no? Pero claramente en tuya tiene más que ver con el humor. Hay algo que decía Pirandello con respecto al humor, que es que él le parecía que lo importante era lo que él llama el humorismo, pero nosotros decimos humor, y no el chiste, sino el humorismo, porque el humorismo lo que hace es que vos lees algo, o sea, a vos te cuentan un chiste y te reís y a los 5 minutos te olvidaste del chiste. El humorismo a lo que va es que vos te reís y al rato decís, ¿cómo me puedo estar riendo de esta barbaridad? Tal cual lo que dijiste vos, ¿no? Te reís y decís, no, pero ¿cómo me puedo estar riendo de esto que es una barbaridad? Pero mientras tanto te reíste, entonces quizás vos con el humor entrás a determinados asuntos que no podés entrar de otra manera, ¿no? El humor a veces te permite hablar de determinadas cosas en el aula o en donde sea, que si vos fueras con el tema directo de frente no entrás, ¿no? Entonces me parece que es un gran recurso para mí el humor. buenísimo. Y otra cosa que habíamos pensado en esto de los cruces de lenguajes es, bueno, muchas de tus novelas han sido llevadas al cine. ¿Cómo fue ese vínculo? ¿Vos tuviste relación en la construcción del guión? ¿Estuviste presente o dejaste tus textos en manos de otras personas? Y después saber cómo fue tu llegado, tu encuentro con los resultados, ¿no? ¿Qué te pasa con eso? Con ver tus textos que fueron pensados de manera literaria llevados a lo audiovisual. Mira, cuando vos entras en un proceso de película, serie o lo que sea con tus textos, perdés un poco el control del texto y tiene que ser así, porque ese texto empieza a ser el inicio de un proceso de representación que implica a muchas personas, mucho dinero, mucho trabajo en juego. Entonces, si el escritor, una vez que vende su novela, va a opinar sobre cada cosa y va a objetar cada cosa, estamos en problemas porque se estaría deteniendo permanentemente cosas que han pasado en el pasado, ¿no? De escritores que tenían demasiada... ahora ya en los contratos no te dan ninguna posibilidad de esas cosas, pero digamos, en otros momentos se frenaban las películas por esto. Casi que ahora lo que vos tenés es como una posibilidad primero, yo siempre filmé con directores con los que me llevé bien, siempre me mostraron el guión, siempre pude hacer comentarios sobre el guión, está previsto que te muestren el guión y que vos puedas hacer comentarios, y esos comentarios se supone que son tomados en cuenta, pero también si el director dice que no, puede ser que no lo tome en cuenta. Lo que sí, antes de que la película salga, lo que se llama el corte final, que sería el corte final antes de que salga, te lo muestran, y vos podés definir si tu nombre y el nombre de tu novela aparece ahí claramente o no. O sea, puede aparecer, como aparece en el caso de mis películas, basada en una novela de Claudia Piñeiro, o puede aparecer versión libre de una novela de Claudia Piñeiro, o puede no aparecer nada, si uno quisiera que no aparezca. Ese derecho tenés porque también vos también tenés derecho a no quedar involucrada a lo mejor en una forma de contar tu texto que no tiene nada que ver con lo que vos quisiste hacer. Pero de todos modos, el margen no es muy grande, a menos que vos trabajes en el guión. Y si trabajás en el guión, también tenés a veces dificultades, porque Sacheri, que trabaja en el guión, en algunas oportunidades tuvo que terminar negociando aceptar lo que le proponían del otro lado, por más que él trabajaba en el guión, ¿no? Porque siempre la última palabra, una vez que vos vendés el texto, lo tiene el que dirige, el productor, o sea, lo tiene el que compró el texto, ¿no? Hay una anécdota que he contado varias veces de cuando yo presenté a Tobias Wolff en Buenos Aires. Tobias Wolff es un escritor norteamericano que tiene varios cuentos varios libros bastante autobiográficos, tiene también un libro de cuentos muy bueno, pero tiene
uno que se llama Historia de este chico o algo así, que fue una película también que trabajaba Robert De Niro y el niño lo hacía Leonardo DiCaprio cuando era muy jovencito, ¿no? Y es la historia autobiográfica de sus padres que se separan y que él queda con la madre y el hermano se va con el padre y él empieza con la madre un derrotero por distintas ciudades norteamericanas en donde la madre trata de ganarse la vida, ¿no? Como puede, trabajando de distintas formas, con más o menos éxito, pero una vida bastante ajustada. Y en un momento se casa con Robert De Niro, que pasa a ser su padrastro, y que es un padrastro bastante rígido, casi violento, o sea, que la pasa mal el chico con este padrastro. Pero bueno, en esa historia que escribe Tobias Wolff, él no hace relatos de la vida sexual de su madre, porque el punto de vista del libro es el de un chico, y el chico no sabe qué vida sexual tenía la madre, ¿no? Entonces sí sabe que tenía este padrastro que lo maltrataba, que era el novio de la madre, que después se casaron, no sé qué, no sé cuánto, pero qué hacían ellos dos cuando estaban en el dormitorio no está en el cuento, no porque no lo haya querido contar, sino porque es el punto de vista del niño, ¿no? Entonces cuando hacen la película, cosa que a mí también me pasó con las películas, las vidas no tienen ninguna escena de sexo, después si quieren le digo por qué no las tienen, pero la novela no tiene ninguna escena de sexo, en cambio en la película las pusieron, en esta también, le pusieron varias escenas de sexo. Entonces cuando Tobias Wolff ve la película, dice que su mayor preocupación era qué iba a pasar cuando su madre vaya con él al estreno de la película y vea esas escenas de sexo. Entonces fue a hablar para que lo cambien, y por supuesto le dijeron que no se podía cambiar. Entonces negoció que, no sé, no me acuerdo los nombres, pero supongamos que la madre se llamaba de determinada manera y en la película le terminaron poniendo Caroline, para que no tuviera el mismo nombre que la madre. Entonces van al cine, él con la madre, y dice que cada vez que aparecía una escena de sexo, la madre le apretaba el brazo, y la madre le apretaba el brazo, y no sé qué, y él iba sufriendo. Y cuando termina, le dice, y mamá, ¿qué te pareció la película? Dice, bien, pero ¿por qué me pusieron Caroline? Y entonces él le dice, bueno, mamá, porque había muchas escenas de sexo. Y dice, pero era sexo con Robert De Niro. Es como que quizás a veces los escritores nos preocupamos más de lo que deberíamos preocuparnos por determinados cambios, ¿no? Y se supone que el director sabe cómo hacer que un texto sea una mejor película, ¿no? Y que uno debe confiarle, cuando vendes un texto se lo tenés que vender a un director o a un productor que confíes en su trabajo. Después si le sale mejor o peor es otra cosa, pero vos tenés que confiar en que vas a hacer una buena película con tu texto, ¿no? ¿Y te interesa particularmente el cine? Vi que ahora vas a tener una entrevista con el director de Crímenes de Familia, que es una película que a uno lo conecta con tus textos de alguna manera. A mí me pasó en la experiencia personal y después vi que ibas a entrevistar al director y dije, no soy la única, entonces vi acá un vínculo. ¿Te interesa particularmente el lenguaje del cine? Sí, me interesa mucho el cine, de hecho soy guionista, de hecho estoy escribiendo guiones para formato de serie, que es el formato que hoy más trabajo nos da a los guionistas que el cine en sí mismo, pero sí, soy guionista y me interesa el formato, y voy a hablar con Sebastián Schindel, que es el autor de esa novela. Él me pidió, porque van a presentar la película en la Universidad de la Utrecht, donde es profesor, y tener un diálogo, y la verdad que está bueno porque la película es muy, muy interesante, a mí me pareció muy, muy atrapante, el tema es interesante, y la verdad que me dan ganas de conversar con él. Bien. Bueno, ¿vos tenés alguna pregunta más? Si no, vamos recuperando. Si quieren dejarnos preguntas en el chat, vamos a ir recuperando los que vayan realizando por ahí. Fui viendo que hacían muchos comentarios de distintas experiencias con las novelas, pero si quieren dejar alguna pregunta en concreto, este es el momento. Mientras buscas, digo otra cosa de tuya que vos me decís de las adaptaciones. Tuya tiene una cosa muy particular. Muchas personas, incluso directores, te dicen, no directores, muchas personas te dicen, tuya es una película, tuya tiene que ser una película, tuya es, ¿cómo no va a ser una película?, etcétera, etcétera. Sin embargo, tuya tiene un gran problema para hacer película, que es un monólogo interior y que transcurre en la cabeza de la protagonista. Yo cuando empecé a escribir tuya, lo empecé a escribir como un guión de cine. Y cuando me di cuenta que todo transcurría en la cabeza de Inés Pereira, entonces dije, no, pero no puedo sostener un guión, todo un guión en la cabeza de ella, entonces pasé al formato de literatura y de novela, y así surgió Tuya, ¿no? Pero lo empecé a escribir en un taller de guión. Cuando los directores quieren hacer esta película, se encuentran también con esa dificultad, que es cómo contás lo que pasa en la cabeza de alguien, ¿no? Y uno
esa película pasó por varios directores que estuvieron a punto de hacerla y no la hicieron por algún motivo. Uno de ellos fue Alejandro Doria, que no lo hizo porque falleció en el medio. Él tenía un entusiasmo terrible con esa novela. Le iba a hacer con el protagónico de Erika Rivas y empezó a trabajar con la novela y un día me llama y me dice, tengo un problema, esta mujer no habla con nadie. No habla con nadie, necesito que hable con nadie. No tiene empleada doméstica, no tiene amigas, no tiene nada. Digo, si no le pongo una empleada doméstica, digo, mira, lo que pasa es que el personaje es tan controlador que ella limpia todo, ella revisa los bolsillos, ella mueve los cajones. Yo no sé si ella dejaría, digamos, por clase social podría tener una persona que la ayuda unas horas, pero la verdad es que no por personalidad del personaje. O sea, el personaje me parece que no tendría a alguien que le ayude en estas tareas, solamente además para ella son lo más importante que hay en la vida, hacer, ¿no? De mantener esa casa y demás. Entonces, un recurso que es el que después usó González Sammer, que es el que finalmente hizo la película, es el off, ¿no? Que es un recurso que puede ser, pero en toda la película usar el off también es complicado. Entonces yo recordé que cuando escribí la novela, yo había escrito también unas cartas que él escribía la madre de Inés a Lali, su nieta. Entonces en esas cartas, entre la abuela y la nieta, había también una posibilidad de diálogo que podíamos reflotar ese personaje. Yo después cuando la novela la presenté al Premio Planeta, que fue uno de los finalistas y después finalmente se publicó, no puse esas cartas de la abuela, pero sí se las di a Doria y él había inventado un personaje para que la protagonista tuviera con quién hablar. Esas son las dificultades que a veces surgen cuando uno toma un texto para llevarlo a otro formato como es el audiovisual, ¿no? Sí, pienso acá, Mercedes dice, a veces el cine destroza los libros y yo sufro. Menciona, creo que es lo que nos pasa un poco a todos también. Y surgen preguntas sobre catedrales. Delia pregunta cómo construiste catedrales, a partir de qué, y a mí se me ocurre algo que conversábamos entre los que pensábamos este taller, que tiene que ver con las voces narradoras, que me parece que es la fuerza más grande que tiene esta novela, más allá de la historia policial en sí, cómo se construye a partir de las miradas de todos los personajes, excepto la víctima, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo construiste eso? Tomando la pregunta de Delia y sumando la que hacía Lucía, que está ahí con cuestiones técnicas, pero bueno, recupero su voz. Bueno, sí, justamente es una novela donde la muerta no tiene voz, como todas las muertas, ¿no? O sea, ojalá uno le pudiera preguntar qué le pasó a determinadas muertes que quedaron impunes, que no sabemos lo que pasó, o mujeres desaparecidas, o lo que sea, ¿no? Pero lo que a mí me parecía es que había que poner, primero pensé bastante quién iba a ser la voz narradora y en algún momento estuve pensando, bueno, va a ser este o va a ser este otro, y finalmente decidí que tenían que ser todos porque son puntos de vista muy diferentes, con respecto a lo que pasó con ella y también con respecto a su posición frente a la religión, ¿no? Pasamos de, está Lía, que es atea, y está Carmen, que es fanática religiosa, y en el medio hay un montón de otra gente que tiene vínculos con la religión de distinto tipo y que a veces ni siquiera necesita decirlo. ¿Cuántas amigas, personas alrededor nuestro que seguramente son católicas, judías o evangelistas o lo que sea, y uno no está hablando de religión todo el tiempo ni está puesto por delante en la vida? Pero en el caso de Carmen está puesto por delante en la vida de una manera muy fanática, y en el caso de Lía, su ateísmo, ella necesitó expresar su ateísmo. Pero digo, en el medio de eso el personaje no sabemos si Elmer es o no católico, porque no habla de la religión, ¿no? Y seguramente Marcela va a misa alguna vez, dijo, o sea que seguramente es católica, pero tampoco está hablando todo el tiempo de la religión. Entonces hay distintos arcos de cómo estos personajes se relacionan con la religión, pero sobre todo lo que yo necesitaba era que estuvieran las voces de todos, porque en esta situación, que es lo que pasa en Catedrales, ¿no? En esta muerte de Ana, y 30 años sin saber lo que pasó, se necesitaban las voces de todas estas personas para entender qué fue lo que pasó, pero sobre todo para que cada uno se hiciera cargo del pedacito, pequeño o grande, de responsabilidad que tiene en el asunto. Porque muchas veces nosotros, por ejemplo en Argentina, pertenecemos a una sociedad donde se dan determinados tipos de crímenes, y parecería que si nosotros no los cometemos, no somos responsables de ese crimen. Pero digo, no sé, en Estados Unidos un tipo agarra un día un rifle y va y mata a todos los chicos que están en el patio de un colegio, y ese tipo de crimen no es un crimen que sea normal en nuestra sociedad, no es el tipo de crimen que se produce en la Argentina, quizás porque no se venden rifles como se venden en Estados Unidos, quizás porque lo que sea, pero digamos no es un tipo de crimen común acá. Y acá, bueno, hubo 30.000 desaparecidos, niños apropiados, hay otro tipo de crímenes que si vas a Suecia te dicen ¿cómo puede haber pasado eso? Bueno, nuestra sociedad permitió ese tipo de crimen, no quiere decir que hayamos estado todos involucrados, por supuesto, pero bueno, hay crímenes que
determinados modelos sociales hacen más propicios que otros, ¿no? Y en este caso, las sociedades donde hay temas de violencia de mujeres y de que las mujeres tienen menos derechos y que las mujeres no pueden tomar decisiones sobre su cuerpo, etcétera, se propician determinadas situaciones que a lo mejor en otros países no pasarían, ¿no? Si una mujer en otro país puede claramente hablar de que se quiere hacer un aborto y va a un lugar de salud y pasando por los controles que tiene que pasar, lo hace, seguramente no podría darse lo que pasa en catedrales, ¿no? Entonces, ese tipo de responsabilidades tenían que irse sumando para entender qué pasó. Entonces, cuando Alfredo, sobre el final de la novela, dice, qué lástima que yo no hice un clima de conversación en mi casa más abierto para que ella me hubiera podido contar lo que le estaba pasando. Bueno, él está aceptando de alguna manera su pequeña o no pequeña dosis de responsabilidad, no quiere decir que sea el culpable, pero esa pequeña responsabilidad también en un hecho que si no tomamos cada uno la parte que nos toca, es más difícil de solucionar, ¿no? Pienso a veces ahora en la pandemia, nosotros nos pasamos viendo lugares donde la gente no tenía agua para lavarse las manos. Y lo que había que hacer en la pandemia y lo que hay que hacer es lavarse las manos, ¿no? Porque dicen que llegás y te tenés que lavar las manos. Pero nos enteramos, porque no es que pasó ahora, no es que se le cortó el agua. Había gente que vive sin agua potable. Y nosotros vivimos en una sociedad que aceptamos que haya gente que vive sin agua potable. Y ahora lo vimos. Entonces, nos hacemos cargo de eso y lo solucionamos, no nos hacemos cargo. Si no nos hacemos cargo, no somos responsables nosotros, no tenemos una cuota responsable. No vamos, no sé, me parece que también la posibilidad de que haya muchas voces es poder reflexionar sobre estas cuestiones, ¿no? Sobre cuestiones que son más sociales que individuales. Bien, recuperando otras preguntas, creo que Laura decía, ya se me fue para arriba, hablaba de los itinerarios de lectura, o qué itinerarios de lectura vos podrías sugerir. Pienso quizás, porque es muy amplia la pregunta, ¿no? Itinerarios, imagino que tendrás muchos, pero pensando en tu escritura, por ejemplo, en la escritura de la última novela, ¿generás o construís un itinerario de lectura antes o previo o durante la escritura de la novela? Sí, o sea, cuando vos vas, yo para esta novela tuve que leer algunos, o busqué materiales específicos de algunos libros que están, muchos ya están mencionados en la novela, ¿no? Y algunos a lo mejor no están mencionados en la novela, pero sí, por supuesto, cada novela tiene como su grupo de mapa de recorrido. Después yo tengo el mío personal, ¿no? Que arrancó justamente gracias a lo que se recomienda en los colegios, ¿no? Yo pertenecía a una familia de clase media baja, donde se decía que era importante leer, pero no había una gran biblioteca, había una biblioteca chiquita, y los libros que estaban en mi casa eran esos, y no es que todo el tiempo se estaban comprando nuevos libros. Entonces yo esperaba con mucha ansiedad cuál era el libro que iba a elegir en el colegio para que leyera ese año, porque entonces ese libro se iba a comprar, ¿no? Y hubo un año que la maestra había elegido sobre el fin de la primaria o primeros años de secundaria, no me acuerdo, pero era en esa franja de edad, que eligió Relatos de un náufrago, de Gabriel García Márquez. Y yo me reenojé con la maestra porque dije, qué porquería este libro que nos mandó comprar, no me va a interesar en absoluto, qué me importa a mí la historia de un marinero que queda alta mar, y además con el prejuicio en ese momento de género, pensaba, esta es una historia para varones, no es una historia para mujeres, a mí no me va a interesar nada, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que cuando empecé a leer Relatos de un náufrago, a las pocas páginas estaba absolutamente atrapada, yo era ese náufrago en esa balsa, quería saber si me iba a comer o no la gaviota, quería saber si llegaba o no a tierra, etcétera. Fue una gran lección para mí como lectora y como escritora también, porque eso te marca que no es necesariamente la historia es lo que hace que un lector quede atrapado, sino cómo se cuenta esa historia, ¿no? Después de eso, durante el secundario en el colegio secundario tuve una gran profesora de literatura, no sé si era gran en cuanto a conocimientos literarios, pero era gran entusiasta de la lectura. Entonces a mí me entusiasmaba con lo que ella me daba para leer y con su entusiasmo, ¿no? Que se llamaba Julia Mengual. Era mi profesora de literatura y la voy a recordar siempre porque para mí fue muy, muy fundante también, ¿no? Después yo seguí Ciencias Económicas porque empecé la carrera en la dictadura militar, que se habían cerrado todas las carreras humanísticas, tenía que elegir entre lo que había, estudié Ciencias Económicas y ahí empezó mi derrotero por distintos talleres literarios. Yo cuando era chica nunca pensé, voy a ser escritora, en mi familia no había artistas, no había escritores, entonces me resultaba muy difícil pensarme, ay, voy a ser escritora, voy a estudiar algo que me acerque a la escritura. Yo pensaba, tengo que estudiar algo que me permita trabajar, que me permita mantenerme y además si puedo escribo, ¿no? Entonces esa era mi cabeza hasta ese momento. Entonces empecé una serie de recorrido por talleres literarios en
en Buenos Aires y también en otras ciudades de la Argentina tenemos la suerte de que hay grandes escritores dando talleres literarios. Como los escritores no pueden vivir de su trabajo, tienen que sumar otras actividades, entre ellas la docencia, ¿no? Y en talleres literarios. Entonces, fui a varios, pero el que reconozco así como mi maestro es Guillermo Sacomano. Quería contar esto porque, hablando del mapa de lecturas, cuando empecé a buscar taller, lo llamé primero a Abelardo Castillo, como me lo habían recomendado. En Buenos Aires había algunos talleres muy recomendados, ¿no? El de Abelardo Castillo, el de Liliana Hecker, el de Guillermo Sacomano, algunos como que uno decía, quiero ir a ese taller. Entonces uno era el de Abelardo Castillo. Cuando me lo recomiendan, yo lo llamo por teléfono y me empieza a decir, bueno, ¿leíste tal cosa? ¿Leíste tal otra? Me nombró 10 libros, de los cuales yo había leído 5 y 5 no. Y entonces me dice, buah, si querés vení igual, pero como diciendo, vení igual, pero si no leíste todo eso no se puede escribir. Y a mí me dio mucha vergüenza y nunca fui. Después cuando fui al de Guillermo Sacomano tenía un listado de 100 libros que uno tenía que leer para escribir. Entonces ahí era más fácil decir, no, este no lo leí, porque en 100 obviamente hay muchos que uno no leyó, ¿no? Pero me parece interesante esto, cómo también los maestros de escritura tienen sus propios recorridos. A mí, por ejemplo, Guillermo Sacomano, en ese mapa de lectura, me sumó mucho de cuentistas norteamericanos, Carver, Cheever, autores que yo no había leído hasta ese entonces y que para mí fueron fundamentales, ¿no? en mi formación. Pregunten acá por los epígrafes, ya que estamos, por los epígrafes de catedrales. ¿Cómo fue esa construcción? ¿Por qué la elección? A mí me encantan los epígrafes, voy buscando epígrafes a medida que avanzo con las novelas y a veces tengo que, me mato por decir, bueno, este sí, esto no, porque después los editores, en general mi editora nunca quiere que pongas más de uno. Entonces ahora encontré esto de que si hago capítulos le puedo poner varios, claro, porque si no, es como que pongo uno solo, porque si no se confunde el lector, porque no sé qué, no sé cuánto. A mí me encanta buscar epígrafes. Me encanta, por ejemplo, lo que hizo Ana Ojeda en Vikinga Bonsai, ¿no? Que puso de epígrafe un epígrafe muy largo antes de que arranque la novela, que es el arranque de Facundo, ¿no? Pero ustedes saben que Vikinga Bonsai es una novela que trabaja con el lenguaje inclusivo, pero mucho más que ello, ¿no? Desarma el lenguaje y está todo el tiempo cuestionándose si hay que usar esta palabra o esta otra desde el punto de vista del género, ¿no? Trabaja todo el tiempo sobre el lenguaje. Y ese epígrafe que es oh sombra de Facundo, yo te nombro, ¿no? Como arranca el Facundo de Sarmiento, ella lo cambia todo y Facundo no es Facundo, sino que es Fecunda. Y Fecunda es una mujer y entonces fundamos la literatura argentina a partir de, no de un hombre, sino de una mujer que se llama Fecunda y que a la sombra, bueno, invocamos a su sombra, etcétera. Me parece muy interesante para la novela esa que ella ha tomado esa decisión, ¿no? De un epígrafe falso además, porque es todo cambiado, ¿no? Bien. Acá preguntan si te sentís más cómoda con el guión audiovisual, intuyo, que con la escritura teatral o al revés. ¿Cuál es el ámbito en el que te gusta más? Donde me siento más cómoda es en la literatura y escribiendo novelas. Ahí es donde me siento más cómoda. El teatro lo que me permite es, durante mucho tiempo, cuando terminaba una novela, o escribía para chicos o escribía teatro, porque embarcarte en un nuevo proyecto de una novela de 2 o 3 años es como que decís, wow, terminé estos 2 años y de nuevo. Y el teatro a veces te permite procesos que son un poco más cortos, lo mismo que la literatura para chicos, porque son menos páginas, básicamente, no por otro motivo. Pero los dos también tienen una diferencia con respecto a la literatura que yo escribo, que lo que yo escribo es muy realista, ¿no? Es muy de uno sale a la calle y esto podría estar pasando, ¿no? En cambio, la literatura para chicos y el teatro me permite un vuelo de imaginación y un vuelo poético con el lenguaje incluso, que no me permite la escritura de una novela realista. En el teatro me parece que yo no escribo poesía, me cuesta mucho, no lo sabría hacer, y el teatro de alguna manera es el lugar donde tengo más posibilidades de hacer un juego poético con el lenguaje, porque en el tipo de escritura que yo tengo es más difícil. Elena Sabe quizás tiene una prosa un poco más poética porque el cuerpo de esa mujer enferma lo permitía, pero si no es muy difícil para mí, en lo que estoy contando, hacer una prosa más poética, ¿no? El teatro me permite eso. Y después el guión, a mí me divierte mucho hacerlo, me encanta pensar historias, escribir guiones, pero lo siento más del orden del oficio. O sea, es un trabajo en el cual yo le dedico con muchísimo placer, y luego con mucho entusiasmo y con mucho profesionalismo. Después me podrá salir mal o bien, pero
pero lo siento más del orden del oficio, ¿no? Hay un oficio, hay una técnica, hay una cosa que vos tenés que cumplir. Después, por supuesto, las historias que se te ocurren, los personajes que creás, tienen que ver con tu propia imaginación. En el caso del Reino, que es lo que hice para Netflix, es mi imaginación sumada a la de Marcelo, la de Marcelo sumada a la mía, porque todo lo hicimos en conjunto, Marcelo Piñeiro y yo, ¿no? Pero después, a la hora de escribir, hay una técnica, inclusive hay un programa que compras para la computadora donde te va poniendo, digamos, te va poniendo el texto como que debe estar escrito para un guión, ¿no? Entonces tiene una cosa mucho más de profesión, de trabajo, de oficio que las otras escrituras. Preguntan acá cómo se llama el libro que mencionaste del epígrafe del Facundo. Era Vikinga Bonsai, ¿verdad? Ahí está, ahí lo comentaron. Bien, ahí se lo comentaron. Bien, okay. Bueno, y para ir cerrando, si hay alguna pregunta es ahora o nunca, aprovechen que la tenemos acá, Claudia. Pero me gustaría preguntarte por las recepciones, por las construcciones. Hoy hablamos en una de las actividades que hubo en YouTube, porque estamos todas las jornadas así siendo muy, muy virtuales, del lector como el intérprete musical, ¿no? De que el escritor escribe la obra, pero después el lector la reescribe o la construye a partir de su lectura. Entonces, me gustaría que nos cuentes un poco cuáles fueron las experiencias que has tenido de recepciones, ¿no? De lecturas o de construcciones que han hecho tus novelas, cómo es ese vuelo, esa libertad, o imagino que debe ser sorpresivo algunas veces, ¿no? Y otras interesantes. ¿Te referís con respecto a los colegios y todo eso? Sí, cuando voy a los colegios. O en líneas generales, sí, quizás los juveniles. Bueno, porque yo les contaba que con respecto a catedrales fue un proceso hermoso de cartas larguísimas donde la gente me escribe. Aparte, es como que se confirman sospechas, ¿no? Uno piensa, esos personajes pueden ser ciertos y alguien te escribe y te dice, pero vos conocías a mi familia porque Carmen es mi hermana. Y vos decís, ¿habré exagerado en lo que le puse a Carmen? Y después decís, no, bueno, parece que no exageré porque hay alguien que cree que yo me inspiré en su hermana, ¿no? Entonces, todas esas cosas son graciosas y simpáticas. Después hay otras que son menos simpáticas, como una que me pidió el mail porque me quería hacer un comentario. Estuvo muy delicada, ¿no? Me dice, por favor, te quiero hacer... Entonces me empezó a explicar por qué tendría que haber sido distinto el horno de cerámica donde metimos el cuerpo para que se queme, y cuántas horas tendría que haber estado el cuerpo, y toda una cosa técnica de la cerámica. Y yo pensé, menos mal que yo no hago cerámica y soy escritora, porque bueno, un mail así, pobre, que era para decirme que estaba mal lo de la cerámica, claro, ¿no? Y lo del horno. Pero bueno, yo supongo que mucha gente pasará por ahí sin eso. Y después hay cosas simpáticas en los colegios, ¿no? Porque en los colegios los chicos tienen mucha más libertad para decirte lo que piensan, ¿no? Entonces, por ejemplo, me pasó ahora hace poco, que fuimos a un colegio de chicos de escuela primaria que habían leído un libro que se llama, me parece que habían leído Un ladrón entre nosotros, uno de esos que son de escuela primaria, de chicos más chicos, y cuando termina había un chico osco que estaba ahí por el fondo y viene y me dice, yo te quiero avisar que ellos dijeron todo eso que dijeron, pero a mí el libro no me gustó. Así que te lo quería avisar. Igual voy a leer otro tuyo, pero mazo mazo. Muchas gracias, porque digo, eso jamás te lo puede decir un lector, ¿no? O sea, como, además, entre líneas, algo le interesó de venir a decirme y algo le interesó de decir, el próximo también te lo voy a leer, te voy a dar una oportunidad, pero no te agrandes con todo lo que te dijeron acá, porque a mí tanto no me gustó, ¿no? Claro. Ahí Paula de la editorial sí dice que fue un ladrón entre nosotros del que estabas hablando, agrega. Y hacen una pregunta. Después, sí, perdón. Que me causó mucha gracia, cuando yo escribí Las Viudas de los Jueves, yo tengo un sobrino que en ese momento estaba en jardín de infantes y hacían la feria del libro en su colegio. Entonces el chico le dijo a la maestra que su tía era escritora, si podía ir a la feria del libro a hablar con ellos porque era escritora. Y la maestra le dijo que sí. Pero cuando yo estaba ahí hablando con todos los chicos y con la maestra, me di cuenta que las maestras no tenían la menor idea de quién yo era. Por más que llevo el mismo apellido que el chico, porque es el hijo de mi hermano, yo estaba ahí como que era la tía que escribe. El chico llegó a la tía que escribe, yo estaba ahí dándole la charla a los chicos, porque como te digo, voy a todas partes. Yo entonces estaba ahí dándole la charla, hasta que uno de los chicos, que estaba ahí sentado de jardín de infantes, me dice, perdóname, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Con qué libro ganaste más plata vos? Y entonces dije, bueno, con Las Viudas de los Jueves. Cuando hice con Las Viudas de los Jueves, las maestras jardineras que estaban ahí cosiendo, me dije, ¡ay, vos escribiste Las Viudas de los Jueves! Y dije, no puedo creer que faltó esta pregunta de este niño, tan impertinente, la pregunta y a su vez tan ingenua, para que las maestras se dieran cuenta
que yo había escrito, o sea, no sabía qué bien, no sé, hay que pensarlo en la tía que escribe, ¿entendés? Era un poco No sabes si gracioso. reírte o llorar, te diría, en ese contexto. Pero bueno, por último y para despedirnos, tenemos que preguntarte si estás trabajando en algo, estás escribiendo. Supongo que siempre uno está escribiendo, ¿no? Aunque no estés poniéndolo en el papel, pero bueno, en ese proceso de escritura estás trabajando en algo que nos puedas contar. Por un lado estoy escribiendo, reescribiendo algunos guiones del Reino, porque lo que pasó con el Reino es que nosotros escribimos los 8 capítulos, estaban todos aprobados, se estaban filmando, pero en la mitad de la filmación ocurrió la pandemia, no se pudo grabar, y sabemos que cuando se pueda volver a grabar, hay escenas que ya por protocolo no se van a poder hacer. O sea, por decir cualquier cosa, supongan que uno imagina una escena en el subte, donde está atiborrado de gente subiendo el subte, esa escena no se va a poder grabar. Entonces tenés que empezar a pensar cómo cambiar algunas escenas o incluso cómo eliminar directamente algunos conflictos y cambiarlos por otros, porque ya ese conflicto no lo vas a poder desarrollar. Entonces estuvimos reescribiendo capítulos con Marcelo teniendo en cuenta esto, ¿no? Un supuesto protocolo de filmación que tampoco sabemos si será como lo imaginamos, pero uno más o menos se puede imaginar por dónde puede andar, ¿no? Y después tengo ya la semilla de una nueva novela en la cabeza, y eso a mí me lleva un tiempo, porque desde que aparece esa imagen disparadora, esa imagen queda en mi cabeza un tiempo, yo la empiezo a macerar, empiezan digamos, los personajes a hablar, empiezo a entender cómo hablan, cuál es el conflicto, etcétera, y con el recién cuando tengo bastante claro eso, empiezo a escribir. Y creo que esa novela, espero, esta va para, ¿cómo se llama? Juan Cruz. Espero que voy a volver al humor, si es que me queda algún humor después de estos 166 días. Hay que encontrarlo otra vez, reencontrarse. Buenísimo. Bueno, ya estamos casi en horario, así que tenemos que lamentablemente despedirnos porque es hermoso escucharte. Digo, no siempre, a ver, las personas que escriben y escriben muy bien, como es tu caso, pueden comunicar también tan bien de manera oral, ¿no? Pensar la escritura, pensar la lectura, pensar la literatura, así que es un placer haber compartido con vos esta hora de charla, y te agradecemos muchísimo la generosidad de que, por más que estas cuestiones de la pandemia, ¿no? Que parece que fuera súper simple, estamos ocupando tiempo de tu vida en tu casa, nos abrís la puerta virtual a partir de la pantalla